Hoy recordamos a los luchadores que trascendieron el ring y dejaron una huella imborrable en el cine mexicano. Íconos de fuerza, justicia y espectáculo. Su legado vive tanto en la lucha libre como en la pantalla grande. Comencemos. El legendario Blue Demon, uno de los íconos más grandes de la lucha libre mexicana junto a El Santo, nació el 24 de abril de 1922 en Villa de García, Nuevo León. Fue el quinto de 12 hijos en una familia humilde, sostenida por un padre agricultor. Desde joven vivió en Rinconada, donde asistió brevemente a la escuela, pero la abandonó. Intentó abrirse camino como músico sin éxito, y más tarde se trasladó a Monterrey para vivir con unos tíos. Ahí comenzó a trabajar en una estación del tren, sin saber que ese sería el inicio de una transformación histórica. Fue en ese empleo donde conoció a Rolando Vera, leyenda de la lucha libre y hermano de un amigo suyo. Vera descubrió su potencial físico. Demon era un joven corpulento, con manos enormes y gran fortaleza. Lo introdujo al entrenamiento físico y más tarde a la lucha amateur, donde tuvo un impresionante récord invicto de 8 peleas. Su debut profesional se dio por casualidad. El 31 de marzo de 1948, en Loreto, Texas, participó en una función bajo el nombre de El Manotas, y poco después adoptó el nombre de Blue Demon. Desde entonces, la máscara azul con detalles plateados se convertiría en su sello distintivo. Comenzó luchando en Monterrey, mientras aún trabajaba en el tren. Pero pronto captó la atención del buscador de talentos, Jesús Lomelí, quien le dejó una carta de recomendación para debutar en Ciudad de México. Se preparó intensamente, y en septiembre de 1948, debutó en la vieja Arena México, enfrentando a Ciclón Veloz. Perdió por descalificación en 2 caídas, pero su presencia dejó huella inmediata. Abandonó su trabajo en los ferrocarriles y, junto con su esposa e hijo, se mudó a la capital. Para 1952, ya enfrentaba a los mejores luchadores de la empresa. Ese mismo año, ocurrió un evento que cambió la historia. El Santo desenmascaró a Black Shadow. Blue Demon, quien era compañero cercano de Shadow, prometió vengar aquella derrota. Se transformó en técnico, y junto a Shadow, formó una alianza contra El Santo y Gory Guerrero. Finalmente, en agosto de 1953, Blue Demon derrotó a El Santo en 2 caídas. Un mes después, el 25 de septiembre de 1953, lo venció de nuevo, esta vez para arrebatarle el Campeonato Mundial Welter, en una de las luchas más importantes de su carrera. Conservó ese título durante 4 años y medio. Durante los años siguientes, acumuló títulos y batallas épicas. En 1962, volvió a ganar el Campeonato Nacional Welter. Aunque lo perdió pocos meses después, lo recuperó en 1976 al vencer a Mano Negra, y lo perdió en 1977 ante Fishman. No todo fue gloria. En 1957, sufrió su primera gran lesión en una lucha contra el Espectro en Tampico. Estuvo 7 meses fuera del ring, con el cuello inmovilizado. Aún así, regresó con fuerza. En los años 60, tuvo un conflicto con la EMLL, cuando fue enviado en camión a una función sin previo aviso. Molesto, dejó la empresa y comenzó a trabajar como luchador independiente, al igual que otras estrellas como El Santo y Gory Guerrero. Esto le permitió explorar el cine y actuar en varias películas, muchas junto a El Santo, aunque ambos seguían siendo rivales en el ring. A mediados de los años 70, empezó a entrenar a nuevos talentos en el gimnasio de la Arena México, y luego fundó su propio espacio, el gimnasio Blue Demon, en la colonia Moctezuma de Ciudad de México. En 1989, anunció su retiro. Su despedida oficial en la Arena México fue junto a su hijo Blue Demon Jr. Su última gran función fue en Monterrey, el lugar donde todo comenzó. El 30 de julio de 1989, desenmascaró a El Rayo de Jalisco, y el 22 de agosto, en su último combate, desenmascaró también a Matemático.
El 16 de diciembre del 2000, Blue Demon falleció a los 78 años. Ese día, regresaba del gimnasio. Sufrió un infarto en la calle de Victoria e Insurgentes Norte. No le gustaban los taxis y solía viajar en metro. Blue Demon fue un hombre disciplinado, madrugador, siempre en forma. Entrenaba a diario incluso en sus últimos días. Como él mismo dijo una vez, si la leyenda plateada de El Santo continúa, la leyenda azul también seguirá. Mil Máscaras es una leyenda viviente de la lucha libre mexicana y uno de los luchadores enmascarados más reconocidos a nivel mundial. Su nombre real es Aarón Rodríguez Arellano y nació el 15 de julio de 1942 en San Luis Potosí, México, en una familia de origen humilde. Desde muy joven mostró una fuerte inclinación por el deporte y la actividad física, destacando en disciplinas como atletismo, halterofilia, lucha grecorromana y artes marciales. Antes de incursionar en la lucha libre profesional, estudió en la Escuela Nacional de Educación Física y perfeccionó su físico hasta convertirse en uno de los atletas más impresionantes de su generación. Su imponente presencia física, con más de 1,80 metros de estatura y un cuerpo esculpido, lo diferenciaba del promedio de los luchadores de su época. Debutó como luchador profesional en 1965, en la Arena México, presentado como un gladiador completamente nuevo, misterioso y de imagen heroica. Desde el inicio, se le diseñó un personaje distinto, basado en el concepto de que usaría una máscara diferente en cada presentación. De ahí su nombre, Mil Máscaras. El público lo recibió con entusiasmo, ya que combinaba fuerza, velocidad y un estilo innovador para su tiempo. Fue uno de los primeros luchadores en introducir maniobras aéreas en la lucha libre mexicana, algo que más tarde se convertiría en un sello del estilo nacional. Su técnica y espectáculo lo convirtieron rápidamente en ídolo de multitudes. Pero el impacto de Mil Máscaras traspasó las fronteras de México. En muy poco tiempo, fue invitado a luchar en Estados Unidos, Japón, Europa y América Latina, convirtiéndose en uno de los primeros luchadores mexicanos con fama internacional. Fue particularmente popular en Japón, donde su estilo encajó perfectamente con el enfoque atlético de la lucha libre nipona. Mil Máscaras también tuvo una destacada carrera en el cine, que lo catapultó al estatus de superhéroe enmascarado. Protagonizó más de 20 películas entre las décadas de los 60 y 80, donde compartió pantalla con Blue Demon y El Santo. En estas películas, combatía villanos, monstruos y fuerzas del mal, consolidando su imagen como defensor de la justicia. En 2012, fue inducido al Salón de la Fama de la WWE, convirtiéndose en uno de los pocos luchadores mexicanos con ese honor. Lo reconoció como un pionero y embajador global de la lucha libre, destacando su influencia en generaciones enteras de luchadores. A pesar del paso del tiempo, Mil Máscaras ha mantenido su físico en excelente forma y ha hecho apariciones esporádicas en el ring, incluso después de los 70 años de edad, lo que habla de su disciplina y compromiso con su personaje. Siempre ha defendido la importancia de la máscara como símbolo de respeto, identidad y tradición, y jamás ha permitido que se le vea el rostro en público, manteniendo el misticismo que lo ha rodeado desde el primer día. Mil Máscaras pertenece a una dinastía luchística, siendo hermano de Dos Caras y tío de Alberto del Río, conocido internacionalmente en WWE. Su legado ha influido profundamente en la imagen del luchador enmascarado, tanto en México como en el extranjero. Hoy en día, Mil Máscaras es considerado un patriarca de la lucha libre, un pionero que transformó el deporte con su estilo, carisma e inteligencia. Su carrera representa un puente entre el luchador tradicional mexicano y el gladiador internacional moderno. Su nombre, su imagen y su legado siguen siendo venerados por los aficionados de todas las edades. El Santo, el enmascarado de plata, no fue solo un luchador, sino un ícono que marcó para siempre la cultura popular mexicana. Su figura trascendió el cuadrilátero para convertirse en un símbolo del bien, la justicia y el heroísmo. Con su inseparable máscara plateada,
Inspiró a generaciones a través de su impresionante trayectoria en la lucha libre y el cine, donde enfrentó tanto a rivales humanos como a seres fantásticos. El Santo, cuyo verdadero nombre era Rodolfo Guzmán Huerta, nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, hijo de Josefina Huerta Márquez y Jesús Guzmán Campuzano, y el quinto de 7 hermanos. Tuvo un comienzo difícil. Como ocurre en muchas carreras deportivas, su trayectoria comenzó de manera humilde. La familia se mudó a la Ciudad de México en los años 20, en busca de una mejor calidad de vida. En el barrio de Tepito, desde pequeño a Rodolfo le gustaba jugar béisbol. A los 17 años trabajaba como obrero en una fábrica textil, hasta que descubrió su pasión por la lucha libre, influenciado por técnicas como el jiu-jitsu y la lucha grecorromana. Entrenaba junto a sus hermanos Miguel y Jesús. Tras iniciarse como El Hombre Rojo, debutó el 26 de julio de 1942 en la antigua Arena México, ya con el nombre que lo inmortalizaría. En la Ciudad de México, la lucha libre ya ganaba popularidad y los 3 hermanos iniciaron su carrera en el ring. Desgraciadamente, la tragedia golpeó a la familia cuando su hermano Jesús llamado el Pantera Negra falleció en un show de lucha en Puebla el 13 de agosto de 1934. Un suceso que marcó profundamente al joven Rodolfo y que, según se cuenta, incluso llevó a prohibir que otro miembro de la familia continuara luchando durante un breve periodo. Con el tiempo, Rodolfo maduró profesionalmente y surgió la idea de enmascararse, no solo para proteger su identidad, sino también para resguardar a su familia de mayores críticas. Así, en 1942 nació El Santo. Durante la década de 1930, antes de consolidar su figura, Rodolfo luchó utilizando diversos nombres como Rudy Guzmán, El Hombre Rojo, El Enmascarado, El Incógnito, El Demonio Negro y El Murciélago Enmascarado. Sin embargo, al emplear el nombre de El Murciélago Enmascarado, se generó un conflicto con el luchador original, Jesús Velázquez. En 1938, la Comisión Mexicana de Boxeo y Lucha dictaminó que Guzmán no podía utilizar ese nombre, lo cual representó un obstáculo en su búsqueda de una identidad propia. A mediados de la década de 1950, El Santo comenzó a entrenarse en la Arena Coliseo de Guadalajara, en el plantel de Cuauhtémoc, donde peleaba en el pasto del jardín. Fue allí donde consolidó sus habilidades, gracias al entrenamiento impartido por el instructor Velasco, fundador de la primera escuela de lucha libre profesional, con quien pulió su estilo de combate. Durante su carrera, El Santo se enfrentó a algunos de los luchadores más célebres de su época, entre ellos Blue Demon, con quien protagonizó una de las rivalidades más intensas que catapultó su leyenda en los anales de la lucha libre. Desde sus primeras apariciones, su estilo único y su dominio técnico lo hicieron destacar. A lo largo de los años 40 y 50, participó en innumerables combates, derrotando a grandes figuras y consolidándose como un ídolo de la afición. Su racha invicta en luchas de apuestas y su misticismo en el ring lo convirtieron en un personaje fascinante para el público. Su popularidad llegó a tal grado que el escritor José Guadalupe Cruz le propuso ser el personaje de sus próximas historietas y El Santo aceptó. Fue así que en 1951 se creó el primer cómic basado en el famoso luchador, publicado con un precio de 50 centavos. Inicialmente la historieta se realizaba con fotomontajes, es decir, se tomaban fotografías del Santo y se recortaban para colocarlas sobre ilustraciones que representaban los escenarios de la historia. Con el tiempo, la publicación evolucionó hacia el formato de cómic tradicional, con ilustraciones dibujadas completamente. El éxito de la historieta fue inmediato y alcanzó ventas impresionantes, convirtiéndose en la más popular de México. Se publicaba hasta 3 veces por semana. A través de sus páginas, el luchador enmascarado pasó de ser un gladiador del ring a un verdadero superhéroe, capaz de combatir vampiros, hombres lobo, momias y alienígenas. Sin embargo, en la década de los 70, surgieron conflictos entre El Santo y José Cruz, principalmente por cuestiones económicas y de derechos de autor. Esto llevó a una serie de demandas y contrademandas, culminando en la revelación pública del verdadero nombre del Santo y su rostro, lo que causó una gran controversia. El Santo llegó al cine gracias al éxito de su carrera en la lucha libre y en las historietas. Su debut cinematográfico no fue inmediato, ya que en 1952 se intentó filmar una serie titulada El Enmascarado de Plata, dirigida por René Cardona y basada en sus historietas. Sin embargo, por problemas de agenda, El Santo no pudo participar y su papel fue interpretado por otro luchador, el Médico Asesino. Fue hasta 1958 que El Santo tuvo su verdadero debut cinematográfico, con 2 películas filmadas en Cuba,
Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, dirigidas por Joselito Rodríguez. Estas películas mostraban al santo como un luchador y espía que combatía el crimen y aunque tenían un presupuesto modesto, marcaron el inicio de una exitosa carrera cinematográfica. Aunque ambas producciones contaban con un presupuesto limitado y se caracterizaban por ser altamente improvisadas, tuvieron una gran aceptación entre el público mexicano, convirtiéndose rápidamente en éxitos de taquilla y abriendo el camino para más filmes de lucha libre, en los que cada luchador transmitía su personalidad única al público. El estilo de estas películas se mantuvo esencialmente constante a lo largo de las 52 producciones en las que el santo protagonizó. En ellas actuaba como un superhéroe que combatía criaturas sobrenaturales, científicos locos y los más temibles villanos del cine fantástico. El santo compartió la pantalla con algunas de las actrices más bellas de la época. Entre ellas, destacó Lorena Velázquez, quien gracias a su papel de Zorina en Santo contra las mujeres vampiro, se convirtió en la reina del cine fantástico y en la pareja cinematográfica, por excelencia, del ídolo enmascarado. Con el tiempo, las películas del Santo trascendieron el cine comercial para convertirse en cine de culto, especialmente en Europa, donde los fanáticos estaban dispuestos a pagar grandes sumas por verlas. En ciudades como Madrid, sus películas permanecieron en cartelera durante más de 2 años, abriendo mercados para el cine mexicano en países donde antes era impensable. A pesar de la gran química que compartían en pantalla, la relación entre el santo y Lorena Velázquez nunca pasó de la ficción. Sin embargo, muchas mujeres admiraban al enmascarado de plata y buscaban acercarse a él, ya fuera en los sets de filmación o en eventos públicos. Sus compañeros de rodaje recordaban cómo las jóvenes actrices, fascinadas por el misterio que lo rodeaba, intentaban seducirlo. Sin embargo, el santo siempre se mantuvo reservado y respetuoso, respondiendo con cortesía, pero sin dejar que ninguna insinuación traspasara los límites. Su carácter hermético y profesional lo distinguió, manteniendo siempre su imagen de héroe inquebrantable dentro y fuera de la pantalla. El santo se casó con María de los Ángeles Rodríguez Montaño. Juntos tuvieron una familia numerosa, con 10 hijos, entre ellos Jorge Guzmán Rodríguez, quien más tarde seguiría los pasos de su padre en la lucha libre bajo el nombre de El Hijo del Santo. A pesar de la fama y el éxito del santo, su vida familiar estuvo marcada por el misterio y la discreción, ya que siempre protegió su identidad, incluso dentro de su propio hogar. Sus hijos crecieron sin saber realmente quién era su padre o aprendieron desde pequeños a guardar el secreto de su doble vida. María de los Ángeles Rodríguez fue un pilar fundamental en su vida, apoyándolo en su carrera y en la construcción de la leyenda del enmascarado de plata. Aunque no era una figura pública, jugó un papel importante en mantener la estabilidad de su familia, mientras el santo se convertía en un ícono del entretenimiento en México. El santo, el enmascarado de plata, aceptaba tanto las buenas como las malas críticas, pero siempre se mantuvo profesional y comprometido con su trabajo en el cine. Aunque él mismo reconocía que no era actor de formación, tomaba su labor en serio. Estudiaba sus guiones con un marcador, grababa sus diálogos en una grabadora de carrete y ensayaba sus líneas en la intimidad de su despacho, donde guardaba sus trofeos y máscaras. Más que preocuparse por los errores técnicos de las películas, las disfrutaba plenamente. Para él, su cine era entretenimiento puro. A pesar de ser criticado por su aparente falta de calidad, el cine de luchadores fue fundamental para sostener la industria cinematográfica mexicana en los años 60 y 70, cuando la época de oro había declinado. Existía un circuito exclusivo de salas de cine dedicadas a proyectar estas películas, como el Olimpia en el centro histórico y el Mariscala en el eje central de la Ciudad de México, además de cines de barrio como el Cosmos y otros cercanos al mercado de Sonora. El santo, siempre cercano a su público, solía disfrazarse con una gorra y un abrigo para llevar a su familia a ver sus propias películas en el cine, como cualquier espectador más. Su popularidad no se limitó a México. En 1965, Santo contra los zombies fue exhibida en el Festival de Cine de San Sebastián, sorprendiendo a los críticos europeos y dando inicio al culto internacional por el enmascarado de plata. La fascinación por el santo llegó a niveles insospechados. En los años 70, una delegación china visitó México, y tras ser expuesta a películas de cine, de autor como El Castillo de la Pureza, los chinos expresaron su preferencia por las películas del santo, demostrando el poder que tenía su figura más allá de las fronteras mexicanas. Si bien el santo estaba orgulloso de todas sus películas, hubo una que causó controversia.
Santo en el tesoro de Drácula. Esta cinta tenía dos versiones, una para México, con escenas convencionales, y otra para exportación, en la que las vampiras aparecían con poca ropa. El Santo nunca aprobó que su imagen se vinculara con el cine para adultos. Por ello, puso como condición que su nombre no apareciera en esa versión y que su personaje no estuviera presente en esas escenas. Durante décadas, se creyó que esta versión era solo un mito, pues nadie aseguraba haberla visto ni poseer una copia. Durante sus primeras producciones, algunos directores optaban por doblar su voz, pero el Santo pronto decidió grabar sus propios diálogos, demostrando su profesionalismo. Aunque no era actor de formación, insistió en interpretar cada línea con su voz real, negándose a ser sustituido. El Santo realizaba sus propias escenas de acción, sin dobles en los combates ni en las escenas de lucha. Solo en situaciones específicas, como en tomas de carreras o saltos de gran distancia, se permitían pequeños trucos de edición para hacer la transición entre secuencias. Pero en el ring y en la pantalla siempre fue él. Su físico y su estilo de lucha eran inconfundibles, por lo que nadie podría haberlo suplantado sin ser descubierto. Uno de los capítulos más interesantes de su historia fue su relación con Blue Demon, su más grande rival en el cuadrilátero y en la pantalla grande. Aunque compartieron créditos en 10 películas, su relación fuera de cámaras nunca fue realmente cercana. El Santo siempre tuvo el crédito principal, lo que generó cierta incomodidad en Blue Demon, quien, con el tiempo, pasó de ser un luchador rudo a convertirse en técnico, lo que los llevó a formar alianzas en el ring en algunos momentos. A pesar de su imagen invencible, Rodolfo Guzmán tenía sus propias inseguridades. Uno de sus mayores temores era envejecer sin poder valerse por sí mismo, pues siempre quiso mantener su independencia y fortaleza. Paradójicamente, a pesar de haber combatido vampiros y momias en la pantalla grande, tenía un miedo real a los panteones. Durante el rodaje de algunas películas en cementerios, su hijo Alejandro recordaba cómo su padre le pedía que no lo dejara solo, pues los panteones le generaban una sensación de inquietud que contrastaba con su valentía en la ficción. Otro de sus secretos era que, tras la máscara, el Santo tenía que lidiar con problemas de visión. Debido a su miopía avanzada, utilizaba pupilentes de contacto, que en ocasiones perdía en medio de una lucha, obligándolo a buscarlos rápidamente en el cuadrilátero antes de continuar con la pelea. Su mayor golpe en su vida personal ocurrió en 1981, cuando falleció María de los Ángeles, su esposa por más de 40 años. Esta pérdida lo devastó. Su hijo recuerda que su padre se desplomó emocionalmente. Su vida giraba alrededor de ella, y tras su partida ya no volvió a ser el mismo. Con el tiempo, el Santo decidió rehacer su vida, y a pesar de la desaprobación de sus hijos, contrajo matrimonio con Eva Enriqueta Vallejo Bagué, hija del empresario teatral Vallejo, dueño del Teatro Blanquita. Sin embargo, este cambio marcó un antes y un después en su personalidad. Se volvió más reservado, más distante, y su esencia nunca volvió a ser la misma. A pesar de su edad, el Santo siguió luchando. Sin embargo, el 12 de septiembre de 1982, durante una lucha en el Toreo de Cuatro Caminos, sufrió un infarto en pleno combate, en un enfrentamiento. Después de este incidente, su licencia de luchador fue retirada. A pesar de esto, el Santo no dejó los escenarios, optando por dedicarse al escapismo en espectáculos teatrales. Fue en uno de estos actos donde su historia llegó a su fin. El 5 de febrero de 1984, mientras realizaba un acto de escapismo en el Teatro Blanquita, el Santo sufrió un segundo infarto. Frente a su público, tras quitarse la máscara en escena, se hincó y llevó la mano al corazón, colapsando al instante. Fue trasladado de emergencia al Hospital Mosel, pero los médicos no pudieron hacer nada. A las 21:40 horas se confirmó su fallecimiento. La noticia conmocionó a México entero. Jacobo Zabludovsky anunció su muerte en el noticiero 24 horas, y de inmediato el país entero se vistió de luto. Su funeral fue multitudinario. Más de 10,000 personas acudieron a despedirlo. En su último viaje, mientras el cortejo fúnebre avanzaba hacia Mausoleos del Ángel, miles de personas se reunieron en puentes y calles para gritar su nombre y rendirle homenaje. Sus restos fueron depositados en una cripta privada, y sus seguidores se aseguraron de que partiera con su máscara puesta, como el héroe inmortal que siempre fue. El Santo jamás perdió una batalla, y aún después de su muerte, su espíritu sigue vivo. Es el único héroe mexicano que nunca morirá en la memoria colectiva. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó el video, déjame tu comentario y cuéntame cuál de estos luchadores es tu favorito. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este.
Hasta la próxima.